Estamos hablando de la serie Santos. La semana pasada hablamos de Santos. El episodio 1 fue Santos como nuestro papá. Y en este episodio lo que aprendimos fue que la santidad es el rasgo que nos distingue como verdaderos hijos de Dios. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, entonces no puedes, no tal vez tienes que ser santo. Tienes que reflejar esa característica de tu papá. Y bueno, en el día de hoy también vamos a seguir hablando y basándonos en el primer libro de Pedro. Pero en esta ocasión vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al 17. En esta carta Pedro les dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, me encanta cómo les dice Pedro a los cristianos en esta región, son extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen por actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha mandado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque permites que podamos estudiar tu palabra, poder escuchar, Señor, porque es tu palabra hablando, Señor, y queremos nuestro corazón abrirlo, Señor, para que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Queremos no solamente escucharla, ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Y te pido particularmente, Señor, que me uses para poder transmitir este mensaje a mis hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el día de hoy el título de la predicación del día de hoy es Santos para impactar a otros. Recuerden la semana pasada, Santos como nuestro papá, y el día de hoy es Santos para impactar a otros. Y lo que vamos a ver, lo que quiero que te grabes, lo que nos grabemos cada uno de nosotros en esta tarde, es que una persona puede acercarse a Jesús al ver cómo vives tu vida santa. Una persona puede acercarse a Jesús al ver cómo tú vives tu vida santa. Y bueno, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has criticado o juzgado a una persona antes de conocerla? Nunca la has visto en la vida, pero por primera vez te acercas con esa persona, la ves a lo lejos, ves cómo camina, ves cómo se viste, ves su aspecto físico, su cara, su gesticulación, y dices, esa persona es así. Y ya tienes una imagen, una impresión de lo que es esa persona. No sé si te ha pasado a ti, o nada más sea yo el que juzgue a las personas por su apariencia. Soy un pecador. Yo me acuerdo que muchas veces eso me pasaba cuando iniciaba un ciclo escolar, en la prepa, en la universidad, cuando veía a los profesores. Los veía y decía, casi siempre nos dan como una clase de introducción. Antes de abordar el tema, es primer día una clase introductoria. ¿De qué va a tratar el tema? ¿Cómo van a ser las condiciones del curso? Etcétera, etcétera. Y ya con su manera de hablar, con su porte, con la manera de vestir, decía, esto va a ser bien enojón. Híjole, no hombre, así voy a sufrir con este profe durante todo el semestre. O, se ve que este profe va a estar bien barco. No hombre, me la voy a llevar bien barra aquí, no voy a hacer tareas, o no sé, ya uno se iba programando su calendario escolar.
en base a eso, pero resultó muchas veces que los profes que eran bien estrictos y que yo pensé que iba a tener muchos problemas con ellos, resultó que conforme se iba desarrollando el curso, sí eran estrictos en el sentido de que les gustaba las cosas con excelencia, pero eran buena gente ya una vez que me ponía a tratar con ellos. O sobre todo cuando veían que pues sí respondíamos bien con trabajos, con tareas, con todo lo demás. Decían, no sé, hicimos muy buena amistad con esos profesores. En cambio, los que parecía que iban a ser bien buena onda y todo lo demás, pues sí, se presentaron a lo mejor el primer día como, ay, yo soy bien buena onda y yo quiero que me tengan confianza. Como que eran ese tipo de personas que cambiaban de opinión o cambiaban de carácter de un momento a otro, como tipo bipolares. Y ya cuando acordaban, pues los chavos pues sí le tomaban mucha confianza a veces y esa confianza sobreexcedía su capacidad y ya no podía controlarlos. Ya no podían controlarlos y pasaban al momento de ponerse histéricos y ya, siéntense, no, ya, pongan atención. Y terminaban siendo los más ogros de todos los profesores. Pero así como los profesores también me ha tocado o he hecho que he juzgado a una persona por muchas cosas, por un contexto que la rodea. Incluso también he escuchado cosas de algunas personas antes de conocerlas. Y ese escuchar antes de conocer también me ha hecho generarme una opinión de esa persona. A veces ni una palabra he dirigido con la persona, incluso ni siquiera he visto a la persona y ya me cae mal por lo que otras personas me han dicho. Y bueno, no sé si te ha pasado, si tú lo has hecho. Pero si no lo has hecho, quiero hacerte la misma pregunta, pero la inversa. Hay personas que te han conocido a ti y han generado una opinión de ti en base a lo que vieron de ti o en base a lo que dijeron de ti o lo que sea. ¿Cómo te has sentido? Ya cuando pasa el tiempo y dicen, sabes que yo cuando recién te conocí pensé que eras así, pero no, ya me di cuenta que no, ya cambió mi panorama, para bien o para mal, pero cambió mi panorama. ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo que cuando llegamos al colegio bíblico, uno de los mejores consejos que nos dieron, Mike Ponce y su esposa Melissa, nos dijeron, aquí en el colegio pues es una ciudad chiquita, todo el mundo convive todos los días, entonces es difícil no entrar en ocasiones en algún problema con alguno de los estudiantes o profesores. Entonces, pues para serte honesto, ya hay diferentes problemas entre algunas personas, pero te recomiendo que conozcas a las personas, tú personalmente. Posiblemente van a llegar y te van a decir cosas de X o Y persona, pero tú no les hagas caso. Puede ser cierto, puede ser falso, pero tú tómate el tiempo para conocer a las personas. Tú date la tarea de no generarte una imagen previa de una familia, una persona, hasta que tú mismo no lo conozcas por tu propia experiencia. Y sí es cierto, la verdad que tomamos ese consejo a consideración. Sí, efectivamente, empezaron a decirnos muchas cosas de algunos compañeros, de algunos maestros, es que este maestro es así, es que este maestro es así. Y dijimos, ok, no vamos a escuchar nada, vamos a hacer como que no escuchamos, vamos a conocerlo. Y nosotros mismos nos dimos cuenta que muchos de esos comentarios eran falsos. Y si hubiéramos escuchado esos comentarios, si los hubiéramos dado por ciertos, si los hubiéramos hecho nuestros, hubiéramos tenido la misma opinión de esa persona aún sin siquiera conocerlos. ¿Sabes? Este pasaje que acabamos de leer de Pedro tiene que ver con esto. Porque la iglesia del primer siglo, la iglesia que estaba en la dispersión, como comentábamos la semana pasada, era una iglesia que vivía en diferentes ciudades de Asia Menor. Y estas ciudades no eran cristianas, no eran judías tampoco. Eran paganas, es decir, adoraban a otros ídolos, adoraban a la naturaleza, adoraban a animales incluso. Tenían diferentes costumbres y tradiciones. Y cuando llega una cultura como el cristianismo a meterse en su cultura y no solamente a establecerse, sino que a reproducirse, empieza a crecer grandemente el cristianismo en esa región,
empieza a generar rumores, polémica. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué están haciendo aquí con nosotros? Y parte de esto era generar rumores en contra de los cristianos. ¿Quiénes son? ¿Son buenos? ¿Son malos? Uno de los rumores que tenían es que eran un grupo de caníbales. Son caníbales, son personas que comen bebés, se beben la sangre de los bebés en sus rituales. Y bueno, las personas que no habían asistido a una de sus reuniones, pues decían, pues yo no sé, pero pues yo creo que sí. Otros decían que practicaban orgías entre ellos, porque dicen que se aman unos a otros. Entonces, pues yo creo que ese amor no sé hasta qué nivel va. Y empezaban ahí a distorsionar todo lo que los cristianos practicaban y enseñaban. Decían que eran antisociales porque se alejaban de las malas costumbres y demás. Pues mira, se aislaron, los apartados. Otros decían, irónicamente, unos decían que eran ateos porque no adoraban a los ídolos. Mira, estos cuates no tienen figuritas como nosotros, no tienen altares, no tienen. Entonces yo creo que son ateos, no tienen Dios. Cosa diferente, cosa muy, muy, muy diferente a que no solamente no tienen dioses, sino tienen un único Dios, el Dios verdadero. Pero una de las cosas que más afectaba a los cristianos en estas ciudades era lo que le llamaban el culto imperial. ¿Qué es el culto imperial? El culto imperial es ese tipo de semirreligión que se empezó a difundir en Roma en los primeros siglos, en donde se les rendía un culto a los emperadores. A los emperadores ya muertos se les consideraba dioses. Domiciano, que fue uno de los emperadores al final del primer siglo, que más o menos es la época en donde Juan escribió el Apocalipsis, él fue el único emperador que se consideró Dios en vida. Él en vida decía, yo soy un Dios y me tienen que adorar como Dios. De ahí en fuera todos creían que al menos no en vida, tenían cierto como divinidad, pero ya era hasta que morían en que los emperadores se convertían en dioses. Y como dioses tenían que rendirles tributo. Obviamente los cristianos no se prestaban para eso. No se prestaban para eso. Sin embargo, cuando entraban al estadio, cuando entraban a los lugares públicos, había una estatua del emperador ahí en la entrada. Entonces lo que hacía la gente, agarraba un poco de incienso y lo ponía en el altar que estaba ahí flameando todo el tiempo a los pies del emperador. Tomaban el incienso y pasaban de largo. Lo que hacía la gente, echaban en el altar y seguía de largo. Y los cristianos no. Los cristianos no hacían esto. Mucha gente empezó a decir, a ver, ¿por qué ellos no hacen esto? ¿Por qué ellos no están rindiendo el culto a los emperadores? Al principio les empezaban a negar el acceso, a decir, no, entonces si no vas a rendir culto, no vas a entrar a este lugar. Empezaron a ser excluidos de muchos lugares. Pero el hecho de que no rindieran culto a los emperadores, por una parte rumores y por otra parte la percepción ignorante que tenía la gente, decían, estos se van a rebelar, son rebeldes del gobierno, son personas que están en contra de la autoridad, son personas que se me hace que quieren crear un nuevo imperio, una nueva nación con esta nueva cultura. Y era uno de los rumores que tenían, están en contra de la autoridad. Por eso Pedro, una de las cosas que les dice es, sométanse a las autoridades, para que no anden diciendo cosas. Sométanse. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero al día de hoy, quiero traer esta situación que vivían los cristianos del primer siglo a nuestros días. Creo que a pesar de que ya ha habido más apertura, ya hay un poco más de conocimiento de quiénes son los cristianos, aún sigue habiendo rumores de quiénes son los cristianos, qué practicamos verdaderamente los cristianos. Algunos nos tachan de intolerantes porque no aceptamos una cosa, no aceptamos otra cosa. Otros dicen que somos ignorantes, que porque estamos en contra de la ciencia y que impedimos los avances del desarrollo científico, dicen que somos ignorantes. Otros que odiamos a las personas, que no las queremos, que no las amamos, que odiamos, que queremos que les vaya mal en la vida. Otros dicen que son hipócritas. La verdad es que muchas de las cosas que están aquí, no puedo decir que todos los cristianos no lo somos. No puedo decir que no puedo decir que todos los cristianos no somos hipócritas. No puedo decir que
todos los cristianos no odiamos. Desafortunadamente sí hay personas que lo hacen y se llaman cristianos. Y lo malo es que el comportamiento negativo de algunas pocas personas de un grupo regularmente es suficiente para dañar la imagen de todo el grupo. ¿Ya viste hubo un robo en un Oxxo, asaltaron un Oxxo unos estudiantes y traían el uniforme de la escuela tal? No, pues esa escuela son puros delincuentes, cuando nada que ver. Lo mismo con el cristianismo. Una persona que tenga una situación negativa en su vida y que sea conocida por muchas personas es suficiente para desprestigiar a todo un grupo, a todo un movimiento. Por eso, en medio de estos rumores, Pedro les anima a las iglesias a tener un buen ejemplo. Sean santos, sean santos. Así como su Padre, veíamos la semana pasada, así como su Padre es santo, el que nos llamó es santo, así también ustedes sean santos. Sobre todo, no nada más porque las personas ya no van a murmurar, sino porque una persona puede acercarse a Jesús al ver cómo tú vives tu vida santa. La gente debe quitarse de este concepto negativo que tiene del cristianismo. Ya tenemos que empezar a dar un buen testimonio, ya tenemos que empezar a reflejar que realmente somos santos, somos los hijos de Dios. Ahora, si realmente no somos como la gente dice que somos, ¿cómo vamos a hacerle para que la gente se cambie esa opinión? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente diga, sí es cierto, no son chismosos, sí es cierto, no son antisociales? Algunos creen que debemos publicar en Facebook, en redes sociales, o confrontar directamente a las personas, entrar en discusiones o debates, para convencerlos de que realmente no somos como ellos dicen que nosotros somos. ¿Crees que nosotros somos así? Ok, vamos a reunirnos, yo te voy a convencer de que no. Palabras, con argumentos. No sé si sirva o no sirva, tal vez alguna persona puedan llegar a convencerla. Pero Pedro no está diciéndoles eso. No les está diciendo, júntenlos a todos, junten a todas las personas y convénzalos de que no son malos, de que realmente son gente buena, que le echa ganas, gente que tiene buenas convicciones. Fíjense lo que dice el versículo 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Lo que tú vives, tu testimonio, lo que tú reflejas, eso va a hacer callar a la gente. No necesitas estar apagando fuegos. Va a haber murmuraciones de ti como cristiano, como persona. Van a decir muchas cosas que tú sabes que no son ciertas. Y si sabes que son ciertas, cambia. Pero cuando sabes que no son ciertas esas cosas, ¿para qué vas a estar viendo? Oye, no, pues es que yo no soy así. No, es que me dijo fulanito. A ver, déjame ir con fulanito. Fulanito, es que no, yo no soy así. No, es que me dijo Mangano. A ver, Mangano, no, es que vas a perder el tiempo. Pierdes tu tiempo. Lo que Pedro les está diciendo a la gente también es, no pierdan su tiempo en eso. Reflejen su vida en santidad. Que su conducta, la vida honorable de ustedes, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Eso es lo que Pedro nos está llamando en este mensaje. Y me gustaría que tú tomaras cartas también en este asunto. No te dejes llevar por lo que muchas personas creen de ti. Tú sabes en quién crees. Tú sabes que lo que estás haciendo es para honrar a Dios, para obedecerlo. Y que si van a estar criticándote, si van a estar hablando de ti, el Señor es el que se va a encargar de todo. Ahora, si no estás viviendo una vida en santidad, entonces sí, comienza a vivir una vida en santidad. Eso que te están rumorando, a lo mejor a veces la gente exagera. Posiblemente la manchita es así y la gente está haciéndola así. Pero si la manchita es así, al menos esa manchita bórrala.
bórrala de tu historial. No les des excusa alguna, ni una mínima piedrita a la gente para que empiecen a murmurar de ti, de que es una mala persona, un malhechor, como lo menciona en esta traducción. Que vean que realmente eres hijo o hija de Dios por tu comportamiento, porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, obrando en tu corazón, y está transformándote y se está reflejando en tu carácter, en tus actos, en tu manera de pensar, en tu manera de respetar a las personas. Pedro les dice, en toda la carta les dice muchas cosas en las cuales ellos deben ser ejemplo, ellos deben dar un buen testimonio y reflejar su santidad. Pero en esta parte en particular les dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Hagan de cuenta que aquí pongan 2 puntos, pum, pum, 2 puntos, porque es respetar a todos, es lo que les está diciendo. Respeten a todos, ¿cómo? Amando a los de la familia de creyentes, temiendo a Dios y respetando al Rey. Esa es la manera en como que Pedro dice a los creyentes que tienen que reflejar su santidad. Y vamos a ver esos tres puntos. El primer punto, amar a la familia de creyentes. Eso parece a lo mejor obvio o lógico, pero en la práctica no siempre es así. ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a colaborar con ellos? Para empezar, a conocerlos. He estado en congregaciones en donde ya tienen años asistiendo, muchas personas, y le pregunto, ¿este hermano ya tiene mucho tiempo viniendo? Sí, no, yo creo que ya como 5 años o 6 años. Ah, ok. ¿Cómo se llama? No sé. Ama a tus hermanos, conócelos, involúcrate con ellos. Pero más allá de conocerlos también, como les comentaba, así como el colegio bíblico, aún en medio de personas cristianas que están teniendo el deseo de prepararse para servir a Dios, aún en medio de ellos hay problemas, aún en medio de ellos hay cizaña, en medio de ellos hay divisiones. En la iglesia también lo puede haber. Ama a tus hermanos. A veces he escuchado personas que me dicen, pues se me hace que esto de Nueva Historia a lo mejor hay personas que están en contra de. Y posiblemente hay alguien que quiera como sabotear esto. Le digo, sí. ¿Sí sabes quién? Sí. ¿Quién? ¿Satanás? Satanás. Yo no puedo decirle a mi hermano que es mi enemigo cuando sé que es el enemigo el que es mi verdadero enemigo, que quiere poner a mi hermano como mi enemigo. Somos hijos de Dios, y un conflicto que debe haber entre mi hermano, que si me pegó, me dijo, me ofendió, no debe haberlo, no debe ser parte, no debe haberlo hecho, claro. Pero de mí debe haber amor para perdonar y para seguir adelante. Y de mí también debe haber el no golpear, el no murmurar, el no atacar a mi hermano. Y el Señor lo manda como una orden. Ama a tu hermano. Pero cuando nosotros nos damos cuenta realmente lo que el amor a mi hermano tiene como consecuencia, caemos en cuenta algo que menciona Pedro, pero también el Señor Jesús lo mencionó definitivamente. Pedro aprendió muy bien del Señor. El Señor Jesús dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No es que tienen la doctrina correcta, no es que tienen el mejor sistema de grupo de alabanza, sistema de educación de niños, mejor predicador, mejores instalaciones. Ustedes van a demostrar que son mis discípulos si tienen amor unos por otros.
La gente va a decir, eso son, yo quiero ser parte de ellos porque se aman. Realmente viven lo que están predicando, el amor. Y no menosprecio todas las demás áreas. No menosprecio tener una iglesia bonita con todo lo que esto implica. Tampoco estoy menospreciando la doctrina. Desde luego debemos buscar tener una correcta doctrina. Pero nosotros debemos tener en cuenta que todo debe caer en esto. Amar a nuestro prójimo. No debemos descuidar esto. Pablo también mencionó, la ley se cumple en amar a tu prójimo. Porque solo de esta manera vamos a reflejar a otras personas que somos los hijos de Dios, que somos los santos de Dios. He escuchado a muchas personas, me da mucha tristeza de un hombre, un predicador, no cristiano. O sea, se dice cristiano, pero no es cristiano, es de una iglesia tradicional de México. Y este hombre dice, yo era cristiano evangélico, pero llegué a un lugar a predicar porque quería alcanzar a ese barrio para Cristo. Y yo era evangélico y encontré un pentecostés que decía, ¿tú qué crees? No, pues yo creo esto. No, entonces no me puedo unir contigo para predicar. Tú predica acá y yo voy a predicar acá. No, pero pues vamos a predicar a la gente. No. Y me fui a otro lugar y me encontré con un bautista. Y el bautista me dice, oye, pero ¿qué enseñanzas traes? ¿Qué tienes? No, pues yo tengo esto y esto y esto. No, yo no me puedo unir contigo. Vete para allá. Esta es mi área, esta es mi zona. Total que empezó a haber mucha desunidad entre la gente. Y dijo, esto no puede ser la iglesia del Señor. Y se salió de la iglesia evangélica y se fue con la iglesia tradicional mexicana. Porque decía, ahí al menos hay unidad. Ahí al menos no hay divisiones entre la misma iglesia. El Señor Jesús dice, ellos van a saber que son mis discípulos si me aman. También dice, cuando estaba orando en el Getsemaní, ora al Señor y le dice, te pido que todos sean uno, unidad entre ellos, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense nada más, el testimonio de Cristo ante el mundo depende de cómo tú y yo nos comportemos como hermanos. Si tenemos un buen comportamiento, si tenemos amor entre nosotros, entonces el testimonio de Cristo va a poder impactar, va a poder salir adelante, va a poder salir de la iglesia para reflejarse en otras personas. Pero si el amor entre tú, hermano, y yo no existe, hay rivalidad, hay problemas, el testimonio de Cristo no va a poder salir. No va a poder ser difundido, testificado, predicado el amor de Dios. Porque tú y yo tenemos problemas. Ama a tus hermanos. Ámalos. Esa es una vida en santidad. La otra cosa dice temer a Dios. Amar a tu hermano, temer a Dios. El temor a Dios no es un miedo irracional de, no, ¿dónde está Dios? No me vaya a castigar o vivir todo el tiempo en culpa. Pero el temor a Dios es actuar siendo conscientes de que Dios está ahí. Siempre. Porque a veces actuamos sin considerar que Dios está ahí porque lo está. Se nos olvida. Y ya dijimos, ya hicimos, ya pensamos. Temer a Dios es saber que Dios está ahí en ese momento, en todo momento, pero también en esos momentos en donde entra la tentación. Si tú sabes y estás consciente que Dios está ahí, eso va a cambiar tu manera de actuar. Eso va a ser temor a Dios. Ahora sí, Dios está ahí para ayudarnos, pero también para corregirnos. Hay muchas veces en que los papás les enseñan más a los hijos a temer a los policías que a temer a Dios. Si te portas mal, le voy a decir al policía que te lleve.
Mira, ahí está el policía, policía, policía. Y ahí está el policía también siendo parte del juego de los papás. Ah, no, sí, me lo voy a llevar, señora, sí, me lo voy a llevar. No, 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 no. Enséñales a tus hijos mejor a temer a Dios. Porque si les enseñas a temer al policía, van a esconderse del policía. Y como quiera van a hacer cosas malas, pero ahora escondiéndose de los policías. Enséñales a temer de Dios. Y van a saber que en todo lugar en donde ellos estén, va a estar Dios. Y que va a estar viéndolos. Y que ellos tienen que actuar conforme a lo que Dios quiere. Y por último, respetar al rey. Dice, respeten, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Respetar a la autoridad era algo que Pedro les mandó a la iglesia en persecución. A esta iglesia que decía, ellos no respetan a la autoridad, Pedro les decía, por favor, o sea, sí, no se prestan a los rituales de paganos, pero de ahí en fuera, sométanse a la autoridad. De ahí en fuera, hagan todo lo que la autoridad les pide para que menos argumentos esa gente les esté diciendo que no se quieren someter. Obedezcan. Sean ciudadanos ejemplares. Y esta enseñanza también nos llega a nosotros. También nosotros tenemos que reflejar esa ciudadanía excelente. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares en todo lo que hagamos, incluyendo el reglamento de tránsito también. Tenemos que obedecer, tenemos que ser conscientes de la ley, de la autoridad. Aún aunque no esté el policía ahí viendo a nuestro alrededor, sabemos que Dios está ahí. Entonces tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Tenemos que respetar también a los funcionarios públicos. Y eso es a veces algo que nos choca a veces como en nuestros tiempos de decir, ay, pero pues es que el corrupto y ladrones y no, yo no voy a hacer y están en contra de nosotros y que las conspiraciones y que quién sabe qué. Ok, pero Dios te dice, sométete a las autoridades. Puedes tener la opinión que quieras a lo mejor de una persona, pero tienes que someterte a las autoridades. A final de cuentas son las autoridades. Hay gente que dice, no, pero Pedro no está hablando de ese tipo de autoridades, porque nosotros tenemos autoridades corruptas, nosotros tenemos autoridades malas. Debieron de haber vivido en el Imperio Romano. Es más, el emperador que estaba en turno en el tiempo en donde Pedro está escribiendo esta carta es el emperador Nerón. El emperador Nerón es el emperador que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Ese emperador es al que Pedro está diciendo, sométanse, háganles caso. O sea, sí, no se presten a sus juegos, pero dentro de lo que entra en el orden civil, sométanse. No anden ahí de revoltosos y como muchas veces los judíos en el primer siglo se levantaban en armas cada ratito. No queremos ser dominados por los romanos, nosotros somos el pueblo de Dios, solo Dios puede salvarnos, solo Dios está encima de nosotros, ninguna otra autoridad. Una guerrilla por acá, otra guerrilla por allá, otra guerrilla por allá. Y el Imperio Romano nada más empezó a disipar las guerrillas de los judíos. Y otros pueblos también. Los judíos no eran los únicos pueblos guerrilleros que se manifestaban, que se levantaban en armas, que atacaban o querían rebelarse contra el Imperio Romano. No eran los únicos. Obviamente, si lo hicieron es porque posiblemente los romanos tenían un yugo muy opresor. No digo que no. Pero aún en medio de esa opresión, Pedro les dice, sométanse, tienen que dar un buen ejemplo. Tienen que dar un buen ejemplo. Aunque se sientan oprimidos, ustedes son libres. Son libres, son personas libres porque el Señor los ha hecho libres. Pero aún así son esclavos de Cristo. Por ser esclavos de Cristo, sométanse. Él les manda que se sometan. ¿Qué pasa si nosotros nos sometemos a Dios? ¿Qué pasa si nosotros amamos a nuestros hermanos, tememos a Dios
y respetamos a las autoridades. ¿Qué pasaría si todo esto sucediera como iglesia? Que la iglesia del Señor en México siguiera este mandamiento. Dice Pedro en el versículo 12: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Te gusta que te critiquen? No, a nadie nos gusta que nos critiquen. Pero está dispuesto a ser criticado, está dispuesto a padecerlo por Cristo. Pero mientras tanto tú vive una vida ejemplar. Mientras tanto tú refleja a Cristo, tú refleja la santidad de tu Padre. Para que, como dice, ellos verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios. De esa manera, una persona puede acercarse a Jesús al ver cómo tú vives tu vida santa. Hay un predicador muy conocido ahorita, se llama Andrés Speaker. En una de sus predicaciones dice que había una persona que se integró a su congregación, que pidió ser miembro de su congregación y dijo, sí, claro que sí, ya le dio el tour por la iglesia, le habló acerca de los ministerios que tenía la iglesia, ya estuvo asistiendo a los servicios. Y le dijo, oye, ¿te gusta todo lo que ves? El grupo de alabanza, las instalaciones, los grupos de vida, las clases para los niños y todo eso. Dice, está bien, está muy padre. Y se quedó así como que, ¿no te impresionó todo esto? O sea, no, porque yo sé que tú ya habías estado en otras congregaciones, pero de todas esas congregaciones decidiste estar en esta congregación. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta congregación? ¿Por qué decidiste quedarte aquí en lugar de ir a la iglesia de cualquier otra congregación? Y dice, la verdad, por ti, por el predicador. Y dije, caray. Dice Andrés, pues le gustó mi predicación, ¿no? Yo, a lo mejor le vio cómo predicaba, cómo exponía, mi preparación y todo eso. Y dice, apenas empezaba a pensar eso y dice, no por la predicación, o sea, eres bueno y todo, pero pues, igual en otras congregaciones también son buenos. Lo desinfló. Dice, pero veo a tus hijos, veo a tu esposa, veo tu matrimonio. Y dije, yo quiero eso para mi vida. Dijo, wow, la manera en cómo nosotros nos comportamos, la gente lo ve y dice, a mí me gustaría ser así, a mí me gustaría tener esos hijos, a mí me gustaría tener ese matrimonio, a mí me gustaría tener esa estabilidad financiera, a mí me gustaría tener ese gozo, esa paz, ese amor que esta persona tiene. Y de esa manera muchas personas se van a acercar a Cristo, porque eso es lo que nos dice la Biblia, y eso es lo que yo también he visto en muchas situaciones, que por el testimonio de alguien la gente se convierte. Así es que no menosprecies tu vida en santidad. El Señor te llama a vivir una vida santa. No importa que las personas se lo merezcan o no, el Señor te llama a vivir una vida santa, y eso va a hacer que muchas personas que están a tu alrededor puedan acercarse a Dios. Vamos a hacer una oración, si puedes ponerte de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprometernos con esta vida en santidad, a pedirle perdón a Dios si nuestra vida no santa ha perjudicado el testimonio de Cristo, pero pedirle y comprometernos a que nuestra vida santa pueda atraer a más gente.